Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da el Señor de poder, ese privilegio de poder exponer una palabra. La hermana Brenda nos había dejado por ahí una tarea que exponer, pero vamos por ahí en lista y creo que todavía no me toca a mí, pero el Señor me hablaba hace unas semanas, hace unos días de circunstancias y situaciones que tiene para todo aquel que en Él cree, y todos los planes que tiene de bien para sus hijos, para esta iglesia, y lo declaro sí como profecía, pero lo tomo como esa semilla, ese don para cada uno de los que estamos aquí. Y el Señor me daba que hablara de algunos puntos, y el Señor me llevaba al título de esto que el Señor me dio, y se llama Promesas de Dios. Amén. Muchos de nosotros ya conocemos las promesas de Dios, son innumerables, son muchísimas en la palabra de Dios. En cada texto podemos ver innumerables promesas del Señor que tiene para sus hijos y para su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento podemos ver promesas, y podemos ver promesas cumplidas con nosotros, cumplidas con aquellos hombres de Dios fuertes, temerosos, pero también la hemos podido ver en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Esas promesas que son incontables, ¿verdad? Innumerables, les decía. Y bueno, me tomé el buscar un poquito qué es una promesa, ¿verdad? Y una promesa, según la Biblia dice, expresión de la voluntad de dar a alguien. Si quiere alguien anotar, es promesa. Dice, expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. ¿Cuántos de nosotros no nos ha dado el Señor promesas? Promesas que tal vez muchas se han cumplido y que tal vez algunas todavía no se cumplen, no las hemos podido ver, pero buscaba en la Biblia, y el Señor ahí buscando, pues hay más de 7,000 promesas en toda la palabra de Dios. En los 66 libros de la Biblia hay más de 7,000 promesas. Y yo voy a dar algunos puntos, algunas promesas, pero obviamente me faltaría tiempo y días, yo creo, para decir todas, ¿verdad? Y la primera quiero verla, que si me ayuda a buscar, 2 de Corintios 1:20. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Ustedes conocen perfectamente que el amén es el sí del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros declaramos el amén en la iglesia, no es por gritar y no es por llevar un coro, simplemente estamos declarando que así es, que así será, ¿verdad? Y esa es una de las promesas de la Biblia, y porque el Señor, sabemos que Él es inamovible, ¿verdad? Que el Señor nunca cambia, el Señor siempre va a hacer su voluntad, ¿verdad? Él nunca cambia su manera de pensar, y si Él ya lo pensó y Él ya lo dijo para su pueblo, lo va a cumplir, porque Él no es un Dios que miente, ¿verdad? Y
¿Cuántos de aquí creen en sus promesas? Amén. Todos creemos en sus promesas, ¿verdad? Pero y también creemos en su voluntad, ¿verdad? Amén. Y todos estamos y debemos de estar confiados que el Señor, así como lo prometió, lo va a cumplir. Y una de sus promesas más grandes, alguien me podría decir algunas, hay muchísimas, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de sus promesas más grandes que hay en la Biblia? Si alguien me puede ayudar. Amén, amén, así es. Que Él vendría, ¿verdad? Por su pueblo. ¿Alguna otra? Esa es muy importante, ¿verdad? Que ya muchos conocemos. ¿Alguna otra que me pudiera decir? ¿Alguna promesa? Nunca nos faltará el sustento, sí, amén, también, sí, ¿verdad? Y si me quiere acompañar ahí en Apocalipsis 3:11, por favor, para leer. Apocalipsis 3:11. Sí, amén. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y Él lo está prometiendo aquí. Pudiéramos también buscar muchísimos textos donde el Señor viene, ¿verdad? Viene pronto por su pueblo. Dice aquí yo vengo pronto. Y es una de sus promesas más grandes y hermosas que podemos encontrar en la Biblia. También nosotros o los hombres podemos encontrar promesas, ¿verdad? Del hombre. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos prometido algo, pero nosotros como seres humanos muchas veces no cumplimos? Aún en las promesas que le queremos hacer al Señor, a veces hemos fallado y somos humanos y aquí estamos porque el Señor nos perdona. Si nosotros hablamos con Él y le decimos, Señor, perdónanos, eso que yo te prometí no lo he cumplido, pero voy a tratar de hacerlo correctamente, Señor. Pero nosotros somos humanos y el hombre falla. Dice en la palabra de Dios que maldito en el que confía en el hombre, ¿verdad? Pero en el Señor no, porque el Señor siempre va a cumplir su promesa. También quiero llevarnos un poquito también ahí recordando la promesa que les hizo a los israelitas, la promesa que les dio cuando salieron a Egipto, cuando salieron a buscar la tierra prometida. Esa tierra prometida les duró, ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? 40 años buscando la tierra prometida y yo me imaginaba a esos hombres caminando, ¿verdad? Decían que con sus vestiduras ni se les desgastaban, ¿verdad? Pero el pensar, yo creo que el atravesar por el desierto y acordarse lo que ellos tenían atrás, en donde ellos estaban, y a lo mejor renegando y a lo mejor sí creyendo, pero tardaron muchísimos años y muchos de ellos no pudieron verlo con sus propios ojos y tocarlo y palparlo, ¿verdad? Pero en ese momento ellos pudieron y muchas de sus generaciones. Yo lo que quiero llevarnos a todos es que a muchas promesas del Señor no están aquí palpables todavía algunas, pero yo sé que el Señor las cumplirá. Y si no es con nosotros, será con nuestros hijos. Y yo no tengo ninguna duda, ni la mínima, que el Señor cumplirá las promesas de mi casa principalmente, que veré mi casa servir a Jehová y toda mi familia estará en la casa de Dios y todavía los que nos faltan y muchos vecinos y mucha gente que el Señor nos ha dado un proyecto de evangelizar ahorita, ¿verdad? Y yo sé que el Señor, a mí no me queda ninguna duda que Él lo cumplirá. No sabemos si es ahorita, si cuando cerremos nuestros ojos, pero el Señor lo va a cumplir. Y quiero si me puede acompañar en Lucas 24:49, por favor, hermanos. Antes de leer el texto, yo quiero remarcar un poquito que sí, efectivamente todas las promesas son para sus hijos,
pero como bien lo digo, es para sus hijos, para quienes hacen la voluntad del Padre. Esas promesas, para nosotros poder tener casi todas esas promesas, tenemos que tener algunos requisitos como hijos de Dios. En Lucas 24:49 dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, dice en otra versión, pero permanezcan vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y resalto la palabra quedaos, y la buscaba yo en la otra versión, que es permanecer, y es el requisito, ¿verdad? Uno de los requisitos que el Señor nos pide, que es permanecer. Nosotros prometemos también, hacemos muchas promesas: ya voy a ir al culto, voy a llegar temprano, ya voy a poner mi libreta al corriente, ya voy a orar de verdad ahora sí a las 6, antes de que se me olvide en la mañana, antes de salirme, ya voy a orar en la noche, Señor. Algunos sí los hacemos y gloria a Dios, y los que no lo estamos haciendo, no quiero condenar a nadie, porque yo no soy quien, sino simplemente tenemos que cumplir esos estatutos que el Señor está pidiendo para nosotros, esos requisitos, ¿verdad? Y aquí dice que tenemos que permanecer, y permanecer es ser constantes en lo que estamos prometiendo, por nosotros, para que podamos tener esas promesas que vienen del Padre, ¿verdad? Dice aquí en la hasta abajo decía: investidos del poder desde lo alto. Imagínense, todavía somos investidos del poder del Señor desde lo alto. Imagínense nada más. Yo me imagino un día, ¿verdad? Sin ser estar en la presencia de Dios, sin que el Señor se aparte de nosotros, y a veces que nosotros le pedimos dirección en muchas situaciones, que nosotros les pedimos al Señor: ayúdame, Señor, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? ¿Qué debo de comprar tal vez en un negocio? ¿Qué debo de hacer? Ayúdanos, danos una estrategia. Imagínense, hermanos, si nosotros no estamos permaneciendo en la voluntad del Señor, estaríamos perdidos, hermanos. Si nosotros diéramos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, estaríamos mal, hermanos. Y yo me tomo de ese texto también, y lo hago vivo en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, y no me imagino un día aquí. Nosotros tenemos que pedirle esa dirección al Señor, amén, para que podamos recibir también todas esas promesas. Yo ahorita quise dar este pequeño introducción, o este pequeño tema. Yo sé que es la escuela de Dios, pero yo hablaba con la líder, con el pastor, y yo pedía pues esta oportunidad para el día de hoy, porque el Señor nos ha hablado a muchos de nosotros. El Señor nos dio una encomienda al inicio de año, cuando hicimos la proclama, cuando nosotros hicimos una junta, los líderes aquí, el Señor nos habló a muchos de nosotros, y teníamos que trabajar, teníamos que poner ya en el trabajar, los que no estábamos trabajando, ¿no? Los que no estábamos haciendo nada, y el Señor nos hablaba fuertemente. Y este tema a mí me lo había dado ya hace algunas semanas, y yo quiero dar mi testimonio, porque cuántas veces el Señor no nos ha hablado, y tal vez hasta lo escribimos, y tal vez hasta lo grabamos, y tal vez hasta lo ponemos en un papelito, pero todo lo que el Señor nos da es para revertir, para compartir, y creo yo, el don que el Señor me ha dado, el Señor me ayude en este don que me ha dado, que es el evangelismo, que el Señor me ha permitido poderle compartir a muchas personas, pero muchas de las cosas o temas que el Señor me ha dado, que le he pedido dirección, muchas las tengo anotadas, y yo me confieso con el Señor, y que ya Él ya lo sabe, que muchas hemos guardado, hemos tenido guardadas en un cuaderno, en una libreta, en un celular, por mucho tiempo, pero este tema pues yo ya lo quería dar, ¿no? Y muchos más que se han quedado ahí guardados. ¿Por qué quiero decir esto? Mire, porque en Hebreos 6:12, si me acompaña por favor.
hablábamos de la herencia de las promesas, ¿verdad? Y aquí dice en Hebreos 6:12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿verdad? Y tal vez usted diga, bueno, pues yo no soy perezoso, ¿no? Yo, gloria a Dios al quien el Señor le esté hablando, y si también es la palabra para 1 o 3 o 5, toda la iglesia, gloria a Dios. El Señor me pidió que yo la diera y yo estoy obedeciendo. Y dice aquí, pues es no ser perezosos. Bueno, dice aquí, no seamos imitadores, a fin de que no os hagáis perezosos. Entonces, otro de los requisitos, ¿verdad? Aparte de los que ya habíamos dicho, que era creerle al Señor, hacer su voluntad, pues y también que es permanecer, pues aquí nos da también que no seamos perezosos. Y sino que seamos imitadores, dice aquí, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren heredar las promesas del Señor? Y si nosotros no las heredamos, que yo sí lo creo, nuestros hijos heredarán esas promesas. Amén. Yo sé que esto vale la pena, hermanos, que nosotros nos esforcemos con estos requisitos, que vale la pena su heredad, que vale la pena verle cara a cara, que vale la pena todo esto que estamos haciendo y que nos esforcemos. Tal vez a los que no nos hemos animado, yo le exhorto en el nombre de Jesús a que yo sé que aquí hay mucha palabra en la iglesia, hay mucho alimento espiritual de muchos hermanos, ¿verdad? Que ya tienen recorridos de muchos años, pero los que venimos un poco atrás, el Señor que nos está habilitando, tenemos que hablar, tenemos que profetizar la palabra, tenemos que declarar la palabra, tenemos que predicar la palabra. Amén. Dice en Juan 14:13, el Señor habló con sus discípulos, ¿verdad? Y si me acompaña, por favor. Juan 14:13. Creo que se me perdió la cita, hermanos. No, es que no es esa. Que estamos parados en su promesa. Así no sé si la leí en otra versión, es que en mi negocio tengo otra Biblia y aquí en la casa tengo otra, entonces me sale diferente, pero no sé si me equivoqué. Y en lo que lo busca mi hermano, si quiere acompáñeme a 2 Corintios 7:1. Si alguien me puede leerlo en Reina Valera, creo que es donde yo lo tengo. 2 Corintios 7:1. Amén. Es otro requisito, ¿verdad? Que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Y usted sabe de qué contaminaciones hablamos. Sabemos que pues no es el smog, ¿verdad? Estamos hablando de la contaminación que hay en este mundo. Y tenemos que limpiarnos, es una también de los requisitos que el Señor pide para poder irnos perfeccionando
en el Señor, para tener esas promesas, dice aquí. En Primera de Reyes 8:5 y 6, si alguien me acompaña, me la puede leer esa cita. Primera de Reyes 8:5 y 6. Y esto me impacta bastante, ¿verdad? Si alguien me lo puede leer, Primera de Reyes 8:5 y 6. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaba con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar Amén. santísimo. Hasta ahí. Esa cita también se las doy, hermanos. Perdón, discúlpenme, estoy un poco nervioso, pero también se las busco. Por favor, discúlpenme. Por último, quiero decir, por favor, el Salmo 91, si me puede acompañar. Es un salmo, ¿verdad? Sabemos que es de protección, pero sabemos que lo debemos de declarar a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Y ahí también hay muchísimas promesas, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Si me ayudan a repetirlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿verdad? Del Omnipotente. Ahí hay una promesa cumplida. Dice que vamos a morar debajo de su sombra. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará. Hay otra promesa, hermanos, ahí, que Él nos va a librar del lazo del cazador. En otra versión dice, de la trampa del cazador Él nos va a librar. Dice, con sus plumas me cubrirá. Hay otra promesa ahí, que Él me va a cubrir de todo aquello, de toda maldad. Y debajo de sus alas estaremos seguros. Él nos da esa seguridad, hermanos. No temerás al terror nocturno. Él nos cuidará también en las noches. De todo aquello que se levante en la noche, ¿verdad? Ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni en mortandad que en medio del día destruya. Caerán a su lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Otra promesa, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, es otra promesa. Y fíjese, hermanos, ahí pues a veces nos queda la duda, ¿no? De los ángeles, pero Él sí les da la orden a sus ángeles y dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Él les da esa orden y Él también nos va a guardar, ellos también, Él los envía y ellos nos guardan, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hallarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ahí hay otro requisito, hermano. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. En otra versión decía, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Si lo quiere anotar como requisito también, hermanos, también Él ha puesto. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Poner su voluntad en el Señor es un requisito. Dice, yo también lo libraré. Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia. Imagínense qué hermosura, ¿verdad, hermanos? Que estemos angustiados, que estemos en problemas, que estemos atormentados en esa angustia. Y Él estará ahí con nosotros, es otra promesa. Lo libraré,
y le glorificaré. Él nos va a librar, hermanos, y le mostraré mi salvación. Amén, hermanos. Ahora yo nada más lo último que quiero pedir, hermano, así como petición, es que, bueno, usted ya conoce su promesa, la que el Señor le ha dado a cada familia, a cada persona, y que si quiere cerrar sus ojos por algún momento, hermanos, y quiere enfocarse en esa promesa, en esa petición que el Señor le ha hecho, en esa promesa que el Señor le dio a usted, atesórela en su corazón, hermanos, y yo sé que el Señor la cumplirá, porque el Señor pues nunca cambia, nunca miente. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues perdón por las citas que no encontré. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. A ver lo que estamos viendo, los requisitos para la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la cuestión es que tendríamos que entender qué es la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Para tener una vida en el Señor, ¿verdad? Llenos de su presencia, del Espíritu Santo. Entonces nos habla que dispongamos nuestro corazón a Él día a día, que estemos dispuestos con nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Y pues ya ven que habíamos quedado que estuviéramos viendo los 8 emblemas, que es importante, bueno, es lo que el Señor ponía, y que lo estemos repasando constantemente para ir entendiendo lo que el Señor quiere, esa llenura para cada uno. ¿Cuántos están llenos aquí del Espíritu Santo? Amén. Entonces ya la llenura, el Señor si ya nos la dio, tendríamos que estar dando ya la evidencia, ¿verdad?, de que somos hijos de reino y que tenemos esa llenura, dando testimonio, ¿verdad?, de que estamos llenos del Espíritu Santo. Debe de haber ya evidencias de reino ya para este tiempo, manifestaciones de reino. En el momento que el Señor manda a alguna persona a hacer algo, pues es porque ya le dio una comisión, ¿no? Y ya tenemos que saber entender en ese momento que si hay una comisión en esta iglesia es porque hay una llenura del Espíritu Santo para saber lo que el Señor mandó a hacer, como cuando mandó a Josué, ¿no?, a conquistar, ¿verdad? Josué ya iba lleno del Espíritu Santo, amén, porque él sabía que iba a ir a obedecer al Señor, iba con su corazón dispuesto a Dios para obedecerle a Dios en todo mandato que le diera. Y entonces el entender que Él quiere que seamos llenos del Espíritu, pues no nomás le da al pastor, ¿verdad?, que es el que comisiona, sino también manda a un cuerpo, ¿verdad?, que somos todos nosotros, para que entendamos que Dios quiere que todos nos muevamos sincronizadamente como un cuerpo, entendidos en lo que el Señor nos ha enviado a hacer, ¿verdad? Y cada uno saber qué es lo que Dios nos ha dado como dones, porque son las operaciones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y todos tenemos que saber con qué contamos, con qué dones contamos, con qué operó Dios en tu vida para este tiempo, ¿verdad? Como un cuerpo, ¿cuál es tu función dentro del cuerpo? ¿Sí saben cuál es su función de cada uno dentro del cuerpo? Amén.
Y sí lo estamos haciendo, porque yo veo que el pastor y luego dice, vamos a manifestar, ¿verdad? La función del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya el que dice que el que enseña va a enseñar como ahorita, ¿verdad? Los maestros, ¿verdad? Vamos a enseñar. Esa es una llenura del Espíritu Santo, enseñar, ¿verdad? Ser llenos para enseñar, ¿verdad? Y así vamos a ir entendiendo que cada uno, Dios nos ha dado capacidades a cada uno para hacer diferentes funciones dentro del cuerpo. Dice que el que preside, ¿verdad? También, el que, pues ahora sí que el que va a ministrar, ¿verdad? También, pero que tiene que ser en una llenura del Espíritu Santo. Entonces él quiere que nosotros sí vayamos entendiendo esa parte de que tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a Él, al Espíritu Santo. Pero bueno, si el corazón, habíamos hablado, si el corazón no está en las cosas de Dios, pues eso va a estorbar, ¿verdad? Por eso hablábamos de los otros requisitos, que es vaciar nuestro corazón. En este tiempo que apremia, el Señor está viendo dónde va a depositar más dones en cada uno de nosotros. Él está viendo qué vaciedad tienes ya de tu corazón hacia los apegos de la tierra, para que entre más estés vacío de las cosas terrenales, Él te pueda dar más dones. Porque apremia, Él te quiere llenar más, de más capacidades. O sea, ya te dio, ya te predestinó, pero quiere dar más, ¿verdad? Porque quiere que lleguemos a una plenitud, a una llenura, ¿verdad? Hasta que sobreabunde su presencia. Amén. Y entonces nosotros sí tendríamos que saber que para llegar a tener esa disposición delante de Dios, pues tendríamos que empezar a vaciarnos, ¿verdad? De los apegos a la tierra. Porque en este tiempo, pues ya estamos viviendo tiempos finales y se está moviendo mucho la otra parte, donde viene una sacudida para toda la iglesia, y que ya lo vamos viendo, ¿verdad? Y que entonces todos vamos a ser sacudidos por los apegos que tenemos dentro del mundo, ¿verdad? Porque dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el pastor el domingo decía, ¿no?, que el Señor oraba que nos guardara. El que seamos guardados por el Señor es importante, pero entonces ya tendríamos que vivir nosotros una vida vana, ¿verdad? Dentro del mundo, una vida vana, a no tener apegos terrenales, para que no podamos, de alguna manera sí va a sacudir esta parte, pero pues que no nos sacudiera lo menos posible, ¿no?, a cada uno, porque el apego es lo que va a ser, ¿verdad? A donde esté tu apego, ahí va a ser más tu sacudida. Entonces, cuando tú conoces cuáles son tus apegos, cuáles son tus, pues así como la idolatría, ¿verdad? Porque hablamos de una idolatría, idolatramos algo, pues eso tendríamos que irlo ya como soltando, ¿no? Entregándoselo a Dios. No es fácil, hermanos, porque esto nos lleva a que tenemos que ir muriendo, ¿no?, a las cosas terrenales, pero no es fácil. Pero sí tendríamos que ir disponiendo nuestro corazón a Dios, sobre todo al Espíritu Santo, que está haciendo esa visitación en cada uno de nosotros, para saber qué más nos puede dotar el Señor en esas promesas, como ahorita habíamos del hermano, ¿verdad?, que nos daba, porque ahí en Juan también ahí está una promesa importante, la del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a Juan capítulo, ahorita que nos hablaba el hermano, ahí, Juan 12, Juan 14, perdón. Y ahí en el capítulo 15, ahí está precisamente, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo, y dice: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces ahí nos está hablando, ¿verdad?,
¿Cómo opera el Espíritu Santo? Ya hablamos que opera, pues cómo ministra más que nada, ¿no? Cómo viene a ministrar a su pueblo, ¿no? Porque viene a ministrar el Espíritu Santo a través de la alabanza, a través de la palabra. Entonces nosotros vamos entendiendo su mover del Espíritu Santo, pero si tú ya estás lleno del Espíritu Santo, pues ¿qué más quisieras, no? Ya en una llenura del Espíritu Santo, ¿qué más quisieras que el Espíritu Santo hiciera en ti? Sino nada más ya manifestar los dones que ya te dio. Porque a veces si no sabemos si le estamos pidiendo y ya tienes lo que le estás pidiendo, va a decir, ¿cómo me pides si ya te lo di? Y no lo has usado. Bueno, yo les digo como testimonio, ¿no? Porque yo le decía, Señor, dame de tu poder. Y en un momento el Espíritu Santo me dice, pues ya tienes, ocúpalo. Pero yo no sabía, ¿verdad?, que ya estaba el poder. Entonces tenemos que saber qué sí que tenemos y qué no tenemos del Espíritu Santo y entender verdaderamente qué es lo que necesitamos en el cuerpo. Porque la iglesia así mínimo tiene que tener de 6 a 8 dones para poder trabajar como un cuerpo del Señor Jesucristo. Y si ya están en la iglesia los 8 dones, pues con eso ya va a empezar a moverse, ¿verdad? Ya el pastor está invocando para ir a Tetelco a evangelizar y de una manera nos tenemos que mover como un cuerpo evangelizando y que se vean esas evidencias de reino precisamente. Ya lo sobrenatural que siempre está manifestando el pastor, ¿no? Porque sí debe de haber ya en este tiempo lo sobrenatural. Ahí en la palabra nos habla, ¿verdad? En el capítulo de Ezequiel 37, de un valle de huesos secos. Y impresiona mucho estas citas porque le habla al pueblo de Israel. Pero le dice el Señor al sacerdote Ezequiel, ¿verdad? Le está diciendo que si vivirán esos huesos secos. Y el Señor, y este Ezequiel le dice, pues tú lo sabes, Señor. Porque dice que había tendones, que ya estaba completo el cuerpo, pero que no había espíritu. Ezequiel 37, versículo 8 lo dice, ¿verdad? O sea, sí había tendones, sí estaba el cuerpo ya completo, pero no había espíritu. Y bueno, da así como, pues sí lleva a pensar, ¿verdad? Un cuerpo sin espíritu. Imagínense, un cuerpo sin espíritu. No va a poder operar el espíritu. Ezequiel 37, 8 parece ser que dice, ¿verdad? Ahí dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces el espíritu, ¿qué viene a hacer? A equipar a su iglesia. Precisamente nos viene a equipar porque va a ser el tiempo de evangelizar, ¿verdad? Para alcanzar más almas. Pero si yo no tengo los dones o algo del Espíritu Santo, ¿qué voy a ir a darle al que voy a evangelizar? O sea que ya nomás sería mi emoción, ¿no? Y no se trata de eso, hermano, sería que nosotros sí nos pusiéramos ya a pensar si verdaderamente yo ya llevo un don, si verdaderamente lo voy a usar. Porque el Señor a través de que lo usemos dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces sí tendríamos que entender que somos un cuerpo que el Señor está mandando, porque nos dice, ¿verdad?, que seamos llenos del Espíritu Santo, es un mandamiento. Que seamos llenos del Espíritu. Y si a alguien le falta el Espíritu, pues pídalo, ¿verdad? Y si ya está el Espíritu, bueno, los dones, ¿no? Que nos dé las operaciones del Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu es Jehová en nuestro cuerpo, el Espíritu del Señor.
Y las operaciones del Padre están con nosotros ya en la tierra, hermanos, para hacer el mover de Dios en la tierra. Por eso el Señor decía, y habitaré con los hijos. Va a habitar en medio de nosotros, ya está, ya habita, ya, pero si no nos movemos a hacer lo que el Señor está queriendo que hagamos. Bueno, a mí sí me preocupa porque a mí me pasó, o sea, yo decía, Señor, dame poder. Y ya llevaba tiempo en iglesias, pero yo decía, dame poder. Y el Espíritu Santo me tuvo que hablar y dice, pues usa el que ya te di. Y entonces yo no sabía. Yo no digo que ustedes, ¿verdad? Pero yo estaba mal. ¿Por qué? Porque ya me había dado en ese momento poder para hacer lo que me mandó a hacer y le estaba pidiendo en la ignorancia, Señor, dame más o dame poder para hacer lo que tú me has mandado a hacer. Y entonces aparte, pues me trajo mucho tiempo en ese caminar pensando que no estaba el poder del Señor cuando ya estaba ahí. No quiero pensar que aquí sea igual, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo como un testimonio mío, pero sí tendríamos que pensar, si ya está lo que Dios ya te dio, pues empieza a usarlo, hermana. Vamos a empezarlo a usar dentro de la iglesia, porque es lo que necesita el Señor, que nosotros ya como ministros, como iglesia, empecemos a hacer esa función, ¿verdad? Vamos a concluir con Efesios, vamos a Efesios 4. Vamos a leer nomás porque aquí ya hay ministros, aquí ya hay pastores, aquí ya hay profetizas, ¿verdad? Ya está el cuerpo equipándose, ¿verdad? Y dice Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos son los ministros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y en el 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces los ministros somos esas coyunturas que vamos a ayudar al cuerpo a hacer la función que Dios quiere que hagamos cada uno. Amén. Entonces sí tendríamos que empezar a entender que es lo primero como requisito, entender qué es lo que estamos pidiendo al Señor. Queremos una llenura, queremos una plenitud, pero ¿para qué? Y si ya lo tienes, gloria a Dios, ¿verdad? Empieza a usarlo, porque el Señor a través de que lo usas, pues te va a ir dando más. Y entonces va a empezar a moverse más y más el Espíritu Santo, ¿verdad? A llevarte a una llenura, porque el Señor busca a gente que trabaje para Él. Y aquí es una iglesia trabajadora, ¿verdad? Somos hijos que trabajamos para Dios y sí queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios aquí? Amén. Y entonces el Espíritu Santo es lo que está buscando, corazones dispuestos, que seamos entendidos en las cosas de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Bueno, antes de que pase les puedo dar las dos citas que se me habían perdido, hermano. Es Juan 14,
3, es que yo lo había apuntado mal. Juan 14:3, le puse 14:13. Juan 14:13, los voy a leer en un segundo. Y si me fuere, el Señor Jesús está hablando, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la otra promesa que nos dio, y también es la de Primera de Reyes. Yo dije 5, 6 y es 56, los uní los números. Dice Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo de Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a su siervo ha faltado. Amén. Amén. Bendiciones. Nos dio unos temas para exponer, para compartir, y en este día, en esta noche, el tema es orden, y es importante que anotemos, por favor, para recordar. Para empezar, ¿qué es el orden? Vamos a ver primero qué es en lo natural, qué es para nosotros, como persona, como valor para nosotros. El orden proviene del latín ordo, ordonis. De ahí las palabras ordenar, la acción de poner en orden. El orden es un valor como persona, es decir, es una cualidad positiva hacia nosotros, es una cualidad positiva hacia mi hermano, que lo refleja. El orden se considera el principio de la disciplina. Ojo, hermano, otra cosa es orden y otra cosa es disciplina. Disciplina es llegar a tiempo, tengo que estar en tal lugar a tal hora, en tal lugar. Y el orden es la manera en que nos vamos a estar manejando. Vas a ordenar tus tiempos para que seas disciplinado, ¿ok? Es decir, si no hay orden, no hay disciplina. ¿Qué nos aporta el orden? En primer lugar, nos aporta madurez. Eso es muy importante, por favor, si lo anotan. Nos aporta madurez. Y ya en otras... Bueno, el orden, hermano, es muy amplio y realmente disminuye el estrés, aumenta la productividad. Es un tema muy extenso. Pero lo que más me quedó, o lo más esencial, es, en primer lugar, que trae madurez. ¿Y cuáles son las características? Igual algo muy importante, si lo pueden anotar, por favor. Características del orden. Es precisa, lógica, clara, coherente, constancia. Repito, precisa, lógica, clara, coherente y constancia. Es decir, todas estas nos van a hacer una persona firme, ¿ok? ¿Cómo poner en práctica el orden en nuestra vida cotidiana? Unos ejemplos. Evitar acumular cosas innecesarias y diferenciar lo urgente de lo importante. Eso trae orden, diferenciar lo urgente de lo importante. ¿Qué te urge y qué es lo importante? En este caso, lo urgente pues son las cosas cotidianas y lo importante es Dios. Es a lo que vamos para allá, lo primordial, Dios. Para nosotros como cristianos que ya conocemos la palabra de Dios, el orden, para nosotros primero es Dios. Y ahora me acompañan a Primera de Corintios 14:40, por favor. Si alguien lo puede leer.
14:40, Primera de Corintios 14:40. Amén. ¿Y dónde encontramos el orden de Dios? El orden de Dios, fácil, está en Él. Salmos 37:23, lo voy a leer. Salmos 37:23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Amén. Entonces, para nosotros no hay primer lugar más que Dios. Porque el mundo espiritual tiene un peso. Amén. Y ese es lo primordial. El mundo espiritual tiene más peso que en lo natural. Es lo primero. Dios te dice, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Dios te dice, el orden primero soy yo, y ya posteriormente lo demás vendrá por añadidura. Amén. A lo que nos está llevando esto Dios cuando te dice, encárgate primero de mis cosas y yo me encargo de las tuyas, es a un orden. Y como lo comenté ahorita, el orden pues empieza en Él. ¿Cuál es el orden de Dios para con nosotros? Si lo quiere anotar, ¿cuál es el orden de Dios para con nosotros? ¿Cuál es los mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Si alguien me puede ayudar? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Ese es el orden para con nosotros. Primero, ama a tu Dios. Si ven, en todo primero está el Señor. Ama. Yo corrijo tus pasos. Hermano, queremos disciplina, llegar a tiempo a la iglesia, cumplir con nuestras actividades tal vez seculares en la iglesia. Queremos ser esa sal del mundo, queremos, decimos, vamos a las naciones a predicar. Sí, pero primero ordénate, porque si no hay orden, ¿cómo vas a llegar puntual? ¿Cómo se va a ejercer la disciplina en nosotros? Nos han enseñado, apenas nuestra hermana Dulce estaba hablando la semana pasada sobre el año 2023 y nos comentó que, bueno, nos volvió a comentar, porque eso ya desde el primer año lo sabíamos, que sin Dios prácticamente es un caos. Si en este año no nos ordenamos en Dios, si en este año no ponemos nuestra casa en oración, si este año no ponemos nuestra vida primeramente con Dios, va a ser un caos. Es como si estuviéramos en la cuerda floja. O vas derecho o vas derecho. No te puedes ir ni a la izquierda ni a la derecha. También la hermana Dulce nos compartió, le voy a tomar tantito de lo que nos compartió, hermana. Nos compartió qué es el caos. Y eso es lo que nos trae el 2023 sin Dios, nos trae caos. Y comentó, eso si quieren no la anoten, eso ya deberían de tenerlo porque la hermana lo comentó la semana pasada, es el desorden. ¿Y por qué empieza? El caos, la hermana empezó diciendo, es el desorden. Y nosotros estamos hablando del orden, que es lo primordial para seguir adelante, que es primero Dios. Entonces empezó la hermana, ¿qué es caos? Es el desorden, no tenemos orden, no tenemos disciplina, por eso no llegamos temprano, por eso no estamos donde nosotros quisiéramos estar, por desordenados, porque no hay disciplina. Caos, la ignorancia, la destrucción, no hay firmeza. ¿Y qué le dije también en características del orden? Constancia, lógica, coherente, precisa. Y le dije, todo ese en conjunto te vuelve una persona firme. Entonces es lo contrario de lo que estamos hablando. En este 2023 vamos a ordenar más nuestros pensamientos. Dice, perdónenme, hermano, ahí tantito. Les voy a compartir una parte de mi vida. Años atrás surgió una separación de mis padres
y como hijo pues te afecta, ¿no? Que me hayan separado de mi figura paterna me trae seguridad, entonces quieras o no, conoces de la palabra y te afecta, es familiar, es mi figura de protección, yo como mujer. Nos fuimos a un departamento, Leo, hermano, perdóneme porque quiero ir en orden, porque me puedo faltar. Entonces, nos fuimos a un departamento, nunca dejamos de ir a la iglesia, nunca éramos constantes. Había siempre algo que te hacía ser constante. Y en ese tiempo yo decidí, si quiere lo puede anotar en su cuaderno, decidir, usted decide, yo no voy a decidir por usted y usted no va a decidir por mí. La decisión es propia, entonces yo decidí estar de estar en ese tiempo de lleno en el ministerio, en la iglesia. Respecto a lo laboral, gracias a Dios me iba bien. También aquí vemos otro punto, el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque para empezar yo decidí. Entonces, si decidí, tengo que estar firme, que es una de las características del orden que le había comentado. Porque lo lleva todo de la mano. Yo lo decidí, mi trabajo era de lunes a domingo, los domingos dije, pues es de Dios. Dios me había entregado un ministerio en la alabanza y dije, no voy a faltar, ¿por qué? Porque yo me decidí, entonces tengo que cumplirlo, porque fue mi decisión. Entonces, aquí viene el querer como el hacer de nosotros, decisión y querer como el hacer. Porque estaba en el trabajo, me tocaba la apertura de la sucursal y cerrar la sucursal. Entonces, teníamos que tocar a las 11 de la mañana en el culto y yo lo que hacía, hablaba con mi supervisor y le decía, oye, permíteme no comer, voy aquí, gracias a Dios, la iglesia estaba 10 minutos de mi trabajo, gracias a Dios. Permíteme ir 1 hora a la iglesia, le hablaba con la verdad, y regreso. Y no como, yo nada más voy y vengo, y rápido. Gracias a Dios me dio gracia delante de ella, de mis líderes, de mis jefes. Entonces, ahí se marcó el hacer como el querer. Yo decidí, y otra cosa es que lo hagas, y que lo quieras hacer y que lo hagas. Entonces decidí estar firme, o tratar de estar firme cada día, en mi ministerio, con Dios. Entonces así yo lo manejaba. Bueno, para no hacerse la más larga, nosotros a través de cuando en cada culto que estamos en vivo, en línea, que nos ven, usted decide si se lleva la palabra, usted decide usted decide si usted es la tierra fértil, usted decide el querer como el hacer, usted decide si la palabra quiere que sea avivada a su vida. ¿Por qué? Porque es para usted, es para su familia. Y ese es el orden, primero Dios. Entonces usted lo decide, hermano. Bueno, sigo con lo mío. En la casa pues se movían situaciones, estábamos sin mi papá, se movían situaciones nada agradables, como en cualquier otra familia. ¿Y qué creen que hizo Maritza? Pues no, dejó de orar. Y las cosas se empezaron a quedar estables. No bien, hermano. Otra cosa es que las cosas estén bien y otra cosa es que las cosas estén estables, o sea, tranquilas. Nada mejoró, todo se tranquilizó. En el transcurso me permitió, ya con mi madre, tener discernimiento del por qué pasan las cosas. Y algo que le quiero compartir es que en el mundo espiritual se mueve y se mueve al favor de los justos. Y obviamente si nosotros estamos en oración, es porque Dios dice, eso es bueno. Como en Génesis 1:1, que en el principio Dios creó. ¿Alguien me puede leer para que sea en orden? ¿Lo pueden leer? Bien. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
decía, bueno, un poquito, ya yo lo parafraseo aquí, pero fue necesario que en el principio Dios separara la luz de las tinieblas para traer ese orden. Fue necesario que Dios metiera su mano, fue necesario que se movieran las aguas, fue necesario esa separación. Entonces, en tu vida, hermano, va a ser necesario que si oras, si tú le estás diciendo, Dios, yo soy el barro y tú eres el alfarero, va a ser necesario que te mueva. A veces somos tan... ¿Por qué es la importancia primero en Dios, hermano? Porque a veces somos tan cuadrados que a veces pensamos que si esto está aquí, eso está aquí, perdón, no sé de qué, eso ya es desorden. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros ordenarlo, y ahí lo dejo. Pero, ¿qué cree? Nosotros hay que tener ese cambio de pensamiento. Dios en su comunión nos da ese cambio. Pensamos que el desorden es fuera de lugar, que a veces el desorden familiar, o sea, que a veces el desorden, que tengo pleitos con mi hija, que es rebelde, que no estoy bien con mi esposo, con mi esposa, etcétera. Pensamos que ese es el desorden, pero si tú eres constante en oración, si en tu casa está primero Dios, el mundo espiritual se mueve a tu favor. Entonces, si eres constante, déjame decirte que a lo que tú ves desorden, Dios le está llamando formación. Y la formación te trae, ¿qué dijimos que te aporta el orden? Te trae madurez, te trae firmeza. Y la formación o proceso forma tu carácter. El carácter no es llegar con un hermano y oye, ay, cambia tu carácter, ya te enojaste. No, un carácter firme no es aquel que se enoja y te grita. El carácter firme es el que te dice algo un hermano, te afectó algo, ok, yo lo llevo delante de Dios. Todos tenemos que trabajar en nuestro carácter, me confieso también. Pero Dios, estando en Dios, nos va a moldear, nos moldea nuestro carácter. Por eso, lo que tú llamas desorden, si tú eres una persona de oración y lo pones en primer lugar, Dios lo está llamando formación. ¿Por qué? Y la formación o proceso forma tu carácter, te ayuda a esperar, te ayuda a corregir, a tomar decisiones firmes y coherentes. La formación, lo vuelvo a repetir, te ayuda a madurar. Como ya lo comentamos, por eso le dije que lo anotara porque es importante. Si tienes orden, tienes victoria. ¿Por qué? Porque eres firme, porque sabes esperar y porque sabes tomar sabias decisiones. Porque tú ya estás formado en el carácter para ponerte a la brecha por ti y por tu familia, porque ya tienes ese conocimiento. El pastor nos hablaba el domingo pasado, mi pueblo carece por falta de conocimiento. Entonces, porque tú ya, por ese proceso, tú ya tienes ese conocimiento para ponerte a la brecha por tu familia. Dios ya te va a ir llevando, Dios ya te va a ir revelando por qué área, por qué necesidad hacia con tu familia o hacia tu persona. Dios bendice el orden. Y ahí te vuelvo a repetir, y ahí Dios te dice, hijo mío, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Y eso es una gran bendición, que se encargue de tus cosas. No hay mejor, estamos en mejores manos en Dios que nuestro jefe, que en nosotros mismos, porque nosotros no sabemos ordenarnos. Entonces el orden lo encontramos en Él. Otra cosa que le quiero compartir, el lunes pasado la hermana nos repartía el tema de a varios hermanos, y cuando escucho Maritza, toca orden, dije, ay Dios santo. El martes, cuando la hermana Brenda dijo eso, se me vino a la mente la familia. No sé, en mi iglesia, en la iglesia del pastor Oscar, siempre nos han formado en la familia. Y pues yo siempre he estado con mi mamá, y es lo que más me ha movido Dios. Entonces, y se me vino a la mente la familia y los consejos que una madre da a un hijo, que una madre siembra a un hijo, porque los consejos de una madre también traen orden a los hijos. Y
Y me daba consejos de cómo orar por mi esposo, pues ella ya pasó por el proceso, lo pasamos, y ora por tu esposo así, haz esto, consejos. Y sí, unos me pasan, otros los llevo a cabo en el camino. Y hay situaciones que no te agradan. Hay, como en cualquier otra familia, no es nada nuevo. Como recordatorio, si quiere lo puedo anotar, hermano, para que me entienda un poquito. ¿A qué viene el diablo? Que Dios lo reprenda. Viene a 3 cosas: a matar, a robar y a destruir. Y empieza por tu casa. Entonces, recordemos eso si lo quieren anotar. ¿A qué viene? A matar, a robar y a destruir. En fin, les sigo contando. El día martes surgieron situaciones, normal, no es cosa del otro mundo. Me tenía que ir a la escuela muy temprano. Salí de su casa, un tanto molesta, me fui muy temprano y tenía ya el martes, el lunes nos habían dado el tema, me habían dado el tema. Me puse los audífonos, puse a investigar el orden, nada más. ¿Qué es el orden? No te trae, es coherencia, bla, 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 bla. Llegué a la escuela, todavía no estaba la maestra, seguí con el orden y me quedé con el orden, que es la madurez. Terminó la clase y salí de la escuela, estaba en el transporte, seguí con el tema, me puse los audífonos y empiezo a recordar lo que mi madre me dice, empiezo a recordar, me viene a la mente lo que pasé con mi mamá. Que por no tener ese entendimiento, esa revelación al momento, por tus impulsos te sigues y haces y deshaces. Y al final de cuentas sales arrepintiéndote, no quise decirte eso. Entonces me recordó en ese tiempo y me puse sensible, hermano. Empezó una adoración, le comenté, me puse los audífonos, empezó una adoración y quería escribir y decía la adoración que le quiero compartir, que igual espero lo lleve a su casa. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Y seguía repitiendo la canción, la repitió esa frase como 5 veces. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Luego decía, mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Santo, digno, justo, Dios es amor. Entonces yo rompí en llanto. ¿Por qué? Porque me recordé en ese tiempo con mi madre que yo dije, no sé y no me importa si el diablo quiso meterse. ¿Por qué? Porque estoy en el presente. Pero tenemos que prepararnos en oración, no investigar, ¿esto viene de Dios o del diablo? Por eso lo primero, el orden de un cristiano es la comunión con Dios. Entonces no me importó y se me vino a la mente, el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Entonces yo en mí dije, no más, primero con mi familia, yo no voy a permitir, no sé si fue el diablo, fue un impulso mío, o Dios nos está llevando a un proceso, como a una formación, como le estaba comentando. Entonces yo solamente dije, fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, la sabiduría es el temor de Dios. Entonces nosotros tenemos sabiduría en comunión con Dios, así solamente la adquirimos. Y en el orden natural solamente madurez. Entonces hay que adquirir esas 2 partes, en lo espiritual y en lo natural, el orden y la sabiduría, la madurez y la sabiduría, perdón. Entonces yo decía, ¿por qué entre más te busca una familia? ¿Por qué? Dios me decía, ¿por qué te estoy formando? No todo es malo. Lo que tú llamas desorden, yo lo llamo formación. Entonces me venía a la mente. Por eso hay más familias, decía el pastor Hansel, Dios no es una varita mágica, como de, ¿tienes problemas con tu familia? Para empezar, eres una persona que oras, tienes problemas con tu familia, ya lo llevaste a los pies de Dios. Entre más le ponía atención a la letra, más yo
yo rompí en llanto porque yo decía, yo no voy a dejar, sea el diablo, no sea el diablo, que ninguna grieta que haya se meta el diablo, por ninguna grieta. Y quería escribir esto en orden, todo lo había escrito en desorden porque se me venía una y otra cosa, y se me venían los consejos de mi madre: sé constante, sé una mujer sabia. Y lo que tenemos que hacer, lo que me llevaba a Dios, las familias tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Cambiar los enfoques de lo que nosotros vemos, de lo que yo ya normalmente estoy acostumbrada a ver, a lo natural, y es normal. Porque lo que Dios ve no es lo que, a ver, se lo repito, cambiar los enfoques de lo que vemos, porque lo que ves no lo ve Dios. Entonces, este nuevo enfoque que te va a dar el Señor es en comunión. Y yo seguía diciendo, manténme ardiendo, manténme, ¿qué es el orden? Constancia, manténme ardiendo, manténme en esa constancia contigo, porque necesitamos de su sabiduría, con ese temor de Dios, necesito ese temor, necesito esa sabiduría, como se lo dio a Salomón, ese temor de Dios. Y esto, como lo ordenamos, todo esto poniéndonos en orden a la brecha por nuestra casa. Perdóneme, hermana. Eso ya se lo compartí. La otra parte de la canción que le quiero compartir era: santo, digno y justo, y Dios es amor. Y yo decía, le digo que con esa adoración me rompí en llanto. Yo creo que hasta los del transporte dijeron, esta rompió con su novio, pero no. Santo, digno, justo, Dios es amor. Yo ese día estaba quebrantada y yo dije, yo voy a llegar con mi esposo, voy a quitarme mi ego, lo que tenga, y voy a llegar y a pedir perdón. ¿Por qué? No porque Dios me dice. ¿Por qué? Porque primeramente yo quiero reflejarle a las personas, a mi familia, a mis hermanos, a los que no conozco, el amor de Dios. Yo quiero expresarles, hacerles sentir lo que Dios ha hecho, cuánto Dios me ha perdonado, cuánto Dios ha levantado a mi familia, porque ese es un Dios de amor. Entonces yo quise llegar a mi casa con esa decisión, como ahorita lo comentamos, yo lo decidí con esa decisión: perdóname, no porque eres mi esposo, no porque eres mi mamá, no, porque Dios se ha reflejado a mí con amor y yo quiero reflejar lo que Él es en mí, para que tú sepas, para que tú veas. Nosotros le decimos, Señor, que tu rostro sea reflejado en nosotros. Eso es que Dios sea reflejado en ti, vivirlo, no hablarlo, tener esa madurez. Entonces, Él está de testigo, no está ahorita, pero ya, no es fácil, hermano. Cada quien conoce a su familia, cada quien se conoce, cada quien conoce sus debilidades, pero de todas, Dios nos librará. Esa es una. Y la palabra de Dios en Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Entonces tenemos todas las armaduras, Dios nos dio esas armaduras, un espíritu donde te redarguye, y nos está dando esta explicación del orden. Yo también aprendí, hermano, esta semana, yo no la tenía ya. Entonces, ya teniendo este orden, hay que tener ese querer como Él hace, hay que ser decisivos, hay que plantarnos
Y al decir, al expresarme con plantarnos, es sé firme, sé constante, sé fuerte. No quieres orar y estás muy cansado, Dios, manténme ardiendo con poder y temor de Dios. Porque entre más te busco, más te manifiestas, Jesús. Y entre más le digamos a Dios, manifiéstate en mi vida, y entre más oremos a Dios, ¿qué creen? Más se va a mover el mundo espiritual, pero se va a mover a nuestro favor. Y si queremos que esto concluya y si queremos ver un resultado, aunque las aguas se muevan, aunque en mi familia yo vea esto, aunque en mis hijos yo vea esto, aunque en mi esposo yo vea esto, la constancia, lo que trae el orden es la madurez. ¿Ok? Yo tengo ya esa madurez, esa sabiduría que estoy pidiendo, Dios me la da, para no ver lo que yo estoy viendo, sino Dios te dice, cambia tu ángulo, porque estoy ordenando, porque estoy formando el carácter, primeramente tuyo y luego lo de tu familia. Entonces, yo quiero que en ti vean mi rostro, para que crea toda tu familia y sea salva. ¿Quieren testigo? Tú sé el testigo, que mi rostro se refleje en ti. Entonces, Dios bendice el orden. Terminamos con Colosenses 2:5, por favor. Igual, si alguien me ayuda a leerlo. Y el orden no es porque me tocó el tema, porque así la hermana Maritza lo está diciendo, sino que 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante. Amén. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y iba a terminar con ese versículo, pero ¿me acompañan en Mateo 3:15, 3:14? A ver, tantito. Mateo 3:14. Dice... Al 15, perdón. ¿15? 3:14 al 15. Ah, ok. Mas Juan se le ponía diciendo, Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ok, tengo otra versión del 15, dice, pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Entonces nosotros aceptamos tener ese orden en Dios. Entonces nosotros aceptamos tener esa madurez y nosotros aceptamos ese querer como Él hace y nosotros tenemos que aceptar plantarnos, ser esa tierra fértil como nosotros queremos. Porque Jesús lo dijo. Tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y entonces nosotros aceptamos. Porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros si tenemos la esencia de Dios, tenemos el orden. Amén. A Dios por la vida de mis hermanos, ¿verdad? Que pues hoy han traído la palabra de Dios. Este día era día de exposiciones, pero por tiempo, bueno, ya lo tomaremos la próxima semana, en la hora de mi hermana Brenda. No me va a alcanzar el tiempo de dar el tema, hermanos. Hoy estamos hablando acerca de, primeramente, tenemos que saber lo que ahorita mi hermano Giovanni decía acerca de las promesas de Dios.
Las promesas de Dios son dadas a su pueblo, a sus hijos, amén. Las promesas de Dios son para adquirirlas y poseerlas, amén. Ciertamente siempre en la palabra de Dios va a haber requisitos para poder recibir, ¿verdad? Porque las promesas de Dios, como dice la Escritura, son amén, son así sean, porque vienen y provienen de la boca de Dios. Pero a veces hay adversarios, hay situaciones, hay cosas que son obstáculos, hermanos, para que podamos recibirlas. Entonces la palabra de Dios también nos enseña, nos da ese conocimiento, nos da ese entendimiento, para poder tomarnos de la mano del Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda, ¿verdad? Para poder quitar todos esos obstáculos, nos da ese entendimiento, nos da ese orden. La palabra de Dios ordena nuestros caminos, ordena nuestros pensamientos, ordena el corazón. Precisamente hoy vamos a hablar de la vaciedad. Es algo muy triste y muy lamentable, ¿verdad? Que un corazón puede estar en este estado, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos da esa llenura por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que Él nos sacia de bien nuestra boca, Él sacia nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él hace rebosar nuestra copa, ¿verdad? Pero a veces por esa, ahorita lo que mi hermana Marisa hablaba acerca del orden, ¿verdad? A veces descuidamos lo más importante, descuidamos esas áreas espirituales importantes. Tiene tiempo que la escuela de Dios está vacía, hermanos. ¿Qué está pasando? Decía ahorita mi hermano Julio a través de la palabra de Dios, que en este año, hermanos, el Señor nos está dando una gran comisión. Está levantando el cuerpo de evangelistas, amén. Pero ¿qué está pasando con el don que Dios nos está dando, hermano? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en nuestra vida? A lo mejor no hay orden, no nos estamos organizando, ordenando, ¿verdad? Para poder asistir a la casa del Señor. Y es triste, hermanos, es muy triste, porque el Señor está preparando y hay almas que necesitan de Cristo. Hay almas que necesitan urgentemente que nosotros, la iglesia de Jesucristo, lleve, ¿verdad?, ese evangelio, que lleve a toda criatura ese evangelio. Y la palabra de Dios dice que el niño crecía, ¿verdad? El Señor Jesús crecía y se llenaba, ¿verdad? La llenura del Señor era la sabiduría, la palabra de Dios. Y se fortalecía. Ahorita acabamos de ver, si no hay fortaleza en nosotros, no hay firmeza, hermanos. No hay una constancia. No hay un decir, Señor, heme aquí. No somos dignos de confianza, hermanos. Porque el Señor necesita una iglesia firme, que permanezca. Este es el año del permanecer. Y tal parece que es lo contrario. No estamos permaneciendo en la luz, en la sabiduría, en el conocimiento. Nos tenemos que preparar, hermanos, porque bien decía ahorita el pastor Julio, ¿qué vamos a ir a llevar? ¿Nuestros problemas? ¿Nuestro ejemplo? Nos tenemos que llenar de sabiduría como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, para entonces tener un cuerpo fortalecido. En este año, quien no está fortalecido, quien no está maduro, hermano, quien no ha aprendido a crecer, a dominar la carne y el espíritu, va a perecer. No va a permanecer firme, no va a permanecer en Dios. Porque ciertamente hay muchas situaciones adversas que el Hijo de Dios tiene que atravesar. Porque ciertamente, como decía el pastor Hansel el día domingo, si no tenemos el conocimiento de quién es Dios, el conocimiento de su palabra,
lo que al Señor le agrada, lo que estamos convocados a ir y a llevar al Evangelio, entonces, hermanos, no vamos a poder llevar las nuevas de salvación. Tenemos que hacer un stop en nuestra vida, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, y pedirle a Él: Señor, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Cuáles son esos obstáculos? Porque la plenitud tiene cuatro pasos, y en uno de ellos dice que es negarte a ti mismo, rendir tu vida a Cristo, para poder llevar el Evangelio, para poder servir a Dios y primeramente para ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces sí necesitamos el orden en Dios, pedirle al Espíritu Santo esta semana, ¿verdad? En ese caos, tal vez mi familia está en caos, tal vez mi vida, no sé. El Espíritu Santo lo conoce todo, ¿verdad? Ante su luz no hay nada oculto. Pero siempre Él tiene algo que ordenar. Siempre va a tener algo que ordenar en nuestra vida. Amén. Entonces, en este año, hermano, es un año muy importante. Es un año muy que el Dios te está desafiando. Está poniendo retos en nuestra vida. Está poniendo ese querer para hacer, para tomar la cruz de Cristo. Verdaderamente ser ese hombre que tome con firmeza, ¿verdad? Que tome esa cruz con esa madurez, que tome esa cruz con esa responsabilidad, hermano. Porque yo a tiempo atrás les he enseñado que lo que Dios tiene en esta tierra, el arma que Dios tiene en esta tierra es la iglesia de Jesucristo. Para poder ir y llevar y conquistar y ser el que no vamos a reprender al diablo, porque ese lo reprende Dios, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda bien esta noche. Pero sí nosotros somos esa arma poderosa en las manos de Dios para ir y llevar las nuevas de salvación. Somos esa voz que clama en el desierto para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia de Cristo para ir y preparar el camino para la venida del Señor de Jesucristo, hermanos. Para llevar el evangelio de salvación, de amor, pero también el evangelio de arrepentimiento, hermano. Para que nadie se pierda, para que esa promesa que Cristo dijo, que ninguno, ¿verdad?, se pierda, sino que todos tengan la vida eterna. Para eso hemos sido llamados, hermano, pero necesitamos llenarnos de la sabiduría de Dios, para que entonces nos llenemos de la fortaleza, y dice que Él entonces halló la gracia. Amén, el favor de Dios. Eso le compete a Dios. Pero necesitamos esforzarnos y ser valientes, hermanos. Necesitamos ordenar nuestros caminos, que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón y ordene nuestro corazón, ordene nuestros pensamientos, ordene nuestros pasos, ordene nuestro caminar en espíritu, en alma y en cuerpo, hermano, para que entonces seamos unos verdaderos hijos de Dios, verdaderos adoradores, verdaderos servidores, verdaderos siervos de Dios, que podamos escuchar la voz de Dios sin que haya ningún estorbo. Porque a veces esos son los estorbos que impiden, hermano, que hagamos la voluntad de Dios. Necesitamos vaciar nuestro corazón, necesitamos en este tiempo rendir nuestra vida a Cristo. Verdaderamente decir: yo soy un siervo de Dios. Y el siervo de Dios, una característica que tiene es que sabe escuchar la voz de Dios y le ejecuta, obedece esa voz, hermano. Entonces, hoy en este tiempo, ahorita el Señor nos hablaba, tener esa voluntad, ¿verdad? El Espíritu Santo la pone, el querer, pero entonces nosotros ponemos el hacer por obra la palabra de Dios. Que hoy en este día nos determinemos, hermano. Un siervo de Dios es determinado.
se determina por seguir a Cristo, se determina por tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir en esa carrera. No retrocede, hermano, no retrocede un siervo de Dios, sino él dice, yo prosigo a la carrera, a la meta del supremo llamamiento que el Señor me ha dado. El Señor nos ha llamado, tenemos un llamamiento. Tenemos una comisión dentro de la casa de Dios. Por eso el Señor puso sus ojos en nosotros cuando estábamos en estas tinieblas y hoy nos trajo a la luz, al conocimiento de su verdad, al conocimiento de la sabiduría de Dios, al entendimiento, hermano. Entender en qué tiempo estamos viviendo. Entender que este es el mejor lugar. No hay mejor lugar, hermano. Aquí es el mejor lugar. Por eso ese salmista dijo, es mejor un día, entendió que era mejor un día en los atrios del Señor, en la casa de Dios, que habitar un día lejos, apartado, hermano, porque sabía que su vida apartada de Dios, separada de Dios, entonces iba a tener ese caos, ese desorden, hermanos. Entonces, en este tiempo necesitamos el entendimiento, entender qué hacemos aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en la escuela de Dios? Se está formando al cuerpo de Cristo, se está preparando, ahorita nos hablaba mi hermano Julio, se está formando, se está preparando. Aquí es donde se preparan a los valientes, hermanos. Aquí es donde se preparan a los ministros, los días lunes, los días miércoles, los días domingos, hermano. Comer de la sabiduría, llenarnos de la sabiduría, poner esa atención, hermano, ser esa tierra fértil. Eso nos toca a nosotros, preparar ese corazón, prepararnos en esa sabiduría, hermano, preparar la tierra. ¿Qué va a hablar hoy el Señor? ¿Qué me está hablando, hermano? ¿Qué está hablando a la iglesia? Aquí es donde se preparan a los valientes, al ejército de Dios. Aquí es donde se prepara el Espíritu Santo, prepara a la novia para la venida del Salvador, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que pedirle a Dios ese entendimiento, hermanos. Hay que pedirle a Dios esa sabiduría. Hay que pedirle a Dios esa permanencia en Él, ese querer. Hay que pedirle a Dios en este tiempo para que entonces podamos poseer todas esas promesas que el Señor tiene para su pueblo, para sus hijos. Tiene grandes propósitos Dios. La iglesia en este tiempo ya se tiene que activar, ya está madura, hermano, ya tiene que activar los dones del Espíritu Santo, ya se tienen que mirar, porque ya vamos a evangelizar, ya vamos a la casa de Dios, ya vamos, ya el Señor está afilando, está preparando, está tocando la trompeta, está tocando el shofar. También ya nos habló Dios de esa palabra. Él ya está tocando, hermano, ya está convocando al pueblo, hermano, ya está siendo preparado. Ya el Espíritu Santo está ungiendo a los siervos de Dios para enviarlos. Pero necesitamos, hermano, entender en qué tiempo estamos viviendo. Y en este tiempo son los últimos tiempos. La carrera que nos tocó vivir a nosotros son los últimos tiempos, hermano. Ya no hay tiempo de perderlo. Vea esa palabra que ahorita el Señor ahí dice en su palabra. Quitar la flojera, la pereza espiritual, hermano. Si traigo cuaderno, si traigo lápiz, si escribo, si voy o no voy. Esa es una pereza espiritual, hermano. Y eso es un estorbo gravísimo, gravísimo, porque la pereza es igual a ignorancia. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Esas son las tinieblas. Entonces, en este tiempo, hermano, vamos a, no solo a motivarnos, vamos a pedirle al Espíritu Santo
que ponga el querer, hermano. Amén. Hay mucho trabajo en la obra de Dios. Se está abriendo la agenda de nuestro Padre, hermano. Y hay mucho trabajo. Pero que en esta iglesia no sean pocos obreros, porque dice la palabra de Dios que es mucha la mies de Dios, el terreno, el trabajo de Dios, pero pocos son los obreros. Aquí en esta casa, hermano, pidámosle a Dios que sean muchos los obreros, que querramos ir en pos de nuestro Señor. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a estar pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que Él sea el que nos dote de toda esa sabiduría. Vamos a orar. Vamos a ser despedidos de la casa de Dios. Bendito Dios y Padre que estás en el reino de los cielos. Santificado sea tu bendito nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste un día más estar delante de tu presencia, Señor. Siempre, bendito Dios, con acción de gracias. Siempre agradeciéndote, Señor, el poder, Señor, estar delante de tu presencia. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú has hablado a través de tus siervos. Gracias te damos, Señor, porque ellos han propuesto en su corazón servirte, Señor. Dar de gracia lo que de gracia han recibido en este día, Señor. Gracias, Padre bendito, eterno, porque tú nos colmas de bendiciones, Señor. Porque tu palabra, Señor, siempre es esa miel a nuestro paladar. Siempre, Padre eterno, es esa sabiduría al Hijo de Dios. Porque sin tu esa sabiduría, sin esa palabra, Señor, no alcanzaremos el temor a Jehová. Hoy queremos, Padre, pedirte que tú ordenes nuestros caminos, que endereces nuestros pasos, Padre, que ordenes, Padre, nuestra vida, tanto espiritual como natural, Señor. Si tú ves, Padre, en nosotros ese desorden, te pedimos, Espíritu Santo, que entres urgentemente a nuestra vida y ordenes nuestros pasos, Señor. Queremos, Padre, hacer tu buena, tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Queremos poner por obra lo que tú nos has dado, Señor, lo que nos has encomendado, Padre Santo, el ministerio, el don, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Queremos ponerlo por obra, Señor. Queremos, Padre, echarlo a trabajar, Señor, para cuando tú vengas, Padre eterno, demos buenas cuentas, Señor, aquel que nos contrató por gracia y por amor, Señor. Queremos llevar, Señor, el evangelio, Padre, la palabra de Dios a toda criatura, Señor. Habilítanos, instrúyenos, Padre, prepara nuestras manos para la batalla, Señor. Sé que podremos encontrar muchos gigantes allá afuera, Señor, porque son aquellos que vagan, Señor, en oscuridad, Padre, sin ti. Pero nosotros somos la luz del mundo, Señor. Somos esa luz, Padre, que tú, Señor, estás en nosotros, Padre, y reflejamos el amor de Cristo, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Queremos llevar tu palabra, Señor, que es esa lumbrera a todos los caminos, a nuestros pies, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, cuáles son los tiempos, Señor, en este momento, Padre, para que podamos, Padre, llevar, Señor, las nuevas de salvación a todos aquellos que tú has de tener en tu mente y que han de ser salvos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que están presentes, gracias, Padre, por mis hermanos que nos están mirando, Padre, por internet, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos, Padre eterno. Que tu palabra, Señor, haya sido sembrada en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra hoy haya hallado un lugar, Señor, fértil, un lugar, Señor, sin ninguna obstrucción a que crezca, que se desarrolle, que se multiplique y que lleve fruto, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor eterno. Yo te pido, Padre Santo,
Si tuviéramos un problema, una necesidad en nuestro corazón, algo que angustie nuestra alma, Señor, tú lo conoces todo, tú lo sabes, Padre. Y yo lo pongo en tus manos, Señor eterno. Yo te pido, Padre eterno, que tú seas operando, Señor, en nuestra vida, que tú seas manifestándote, Señor, que tú seas, Padre, manifestando tu nombre en cualquier necesidad, ya sea en problema natural, en enfermedad, Señor. Manifiesta tu nombre en este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por tu pueblo, Señor, que yo sé, bendito Dios, que por la llaga de Cristo, nuestros hermanos y yo somos sanos, somos salvos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, bendice su levantar, bendice su acostar, Señor. Como está escrito en tu palabra, yo me acosté, yo me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Me sustentaba, Señor. Renueva tu misericordia, renueva ese pacto, Señor, que tú tienes de paz con tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice el fruto de su trabajo, bendice sus manos, Señor. Bendice a cada hombre, cada mujer, cada hijo de cada uno de mis hermanos, Padre. Bendíceles, Padre. Prospérales, Señor, en su vida espiritual. Prospérales en su alma. Prospérale, Padre, en todo lo que ellos emprendan y hagan en tu nombre, Señor eterno. En el nombre de Jesús, Señor, bendices cada una de las semillas, Padre, que han de llegar a tu casa. Bendice tu obra, Padre. Gracias te doy, Señor, porque hasta el día de hoy has sustentado tu casa. Hasta el día de hoy has abierto tu mano, Señor, de misericordia, de amor. Hasta el día de hoy hemos visto, Padre, cómo tú has multiplicado la semilla, Padre, para que la edificación de tu casa, Señor, permanezca hasta el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Padre. No es por obras, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es por ti y para ti, Señor, porque nos hemos propuesto edificar un lugar, una morada donde tu nombre sea alabado primeramente, Señor, donde tú seas manifestándote, Señor, a tus hijos, Padre, donde tú seas bendiciendo a tu pueblo, Señor, pero también donde tú has de traer las almas que hoy tú necesitas que estén en ese lugar, Señor. Yo bendigo, Padre, tu santuario, Señor, y te agradezco, Padre, por todos tus favores, Señor, porque yo puedo hoy confesar con mi boca, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha sustentado y nos ha ayudado, Señor, con todo el poder y la diestra de su justicia, Padre. Bendigo cada semilla, cada aportación, cada talento, cada ofrenda, Padre, todo lo que mis hermanos se han dispuesto por amor y con gozo a disponer, Señor, a tu casa, Padre. Bendíceles, Padre, al 100%, Señor. Bendíceles, Padre. Bendice la obra de sus manos, Señor, porque es de lo recibido de tu bendita mano, Señor. Es de lo que nosotros podemos traer a tu casa, Señor eterno. Gracias te doy, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo. Gracias te doy por todo lo que tú has hecho en el pasado, Señor. Y gracias te doy por lo que tú has de hacer en el futuro, Señor eterno. Nuestra alma no se olvida de ninguno de los beneficios de Dios. Nuestra alma hoy te agradece, Señor eterno, todo lo que tú has hecho por tu pueblo, todo lo que tú te has manifestado, todo lo que hemos caminado de tu mano, Señor, ha valido la pena, Señor, porque hemos visto tu gloria, esa gloria como la del unigénito del Padre, Señor. Hemos visto tu gloria, Señor, te hemos visto trabajar, Señor. Hemos visto, Señor, cómo has abierto tu mano de misericordia, Padre. Hemos visto la multiplicación de los peces y los panes. Hemos visto, Señor, cómo tu obra ha tenido movimiento, Señor, como tu obra, Señor, no ha perecido, sino al contrario, Señor. Hemos visto, Padre, el mover de tu grandeza, Padre Santo. Hemos visto el poder, Señor, lo sobrenatural de tu gloria, Señor. Y no es por las cosas naturales, Padre, sino por lo que
que tú te has manifestado, bendito Dios. Permítenos seguir, permanecer, Señor. Permítenos, Padre, seguir corriendo la carrera, Padre, hasta que tú vengas, Señor. Seguir trabajando, Padre, por tu casa, por las almas, Padre, que tú nos has dado. Bendícelas, eterno Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el cual hoy adoramos y servimos, al cual hoy servimos, Padre, al cual, Señor, hoy hemos dado a conocer, Señor, en el nombre de Jesús. Que Jehová nos bendiga y nos guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de tus hijos, Señor, y que el Dios del cielo, todo lo que hagamos, Padre, traiga, Señor, y tú lo mires con agrado, Señor, y que hoy, Señor, tú nos concedas la paz de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro que la paz de Dios reina, que la paz de Dios traspasa todo entendimiento, Señor, que la paz de Dios reina sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre la iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.